Y vamos a otro tema, porque preocupación existe en el norte de nuestro país tras el sismo de magnitud 6.4 que provocó grandes daños en distintas zonas de la región de Atacama. Tras este movimiento telúrico se han registrado además una seguidilla de temblores, lo que pone en alerta a los expertos ante el fenómeno de la licuación del suelo, que aparece además como la segunda mayor causa de daños por terremotos. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Gonzalo Montalva. Él es académico de la Facultad de Ingeniería y también del Doctorado de Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su lectura de este movimiento telúrico 6.4? Para algunos puede ser poco, pero los daños están a la vista. ¿Fue la potencia de las ondas o derechamente fue el suelo el que falló ahí en Atacama? Probablemente una combinación de ambas. Como tú dices, un terremoto no tan grande para los que estamos acostumbrados los chilenos en términos de magnitud. Sin embargo, este tipo de terremotos, los intraplaca, que son un poco más profundos que los normales que tenemos de subducción, suelen tener intensidades altas en un perímetro más acotado, pero intensidades altas en superficie como lo que registramos acá. Entonces, por eso que estamos viendo daños en superficie. ¿Qué tan distintos son los suelos de nuestro país? El norte con la zona central, con la, no sé, con la región del Biobío, ¿son más o menos similares o tienen una composición distinta que los hace de alguna manera voluble a los movimientos telúricos? Hay mucha variación y por eso que los registros que tenemos de terremotos en el norte, en el centro y en el sur son bastante distintos. Digamos, hay cosas que no solamente importa la magnitud, importa por dónde viajan las ondas y también lo que llamamos en ingeniería los efectos de sitio, o sea, los efectos de la parte más superficial de los primeros 100, 200 metros desde la superficie, que pueden modificar mucho las ondas sísmicas, ¿no es cierto? Pueden ser el doble, el triple o más, inclusive respecto de otros sitios parecidos. Ya, Gonzalo, ¿y allí tiene mucho que ver la norma de construcción que se exige en nuestro país o deberíamos tener una norma distinta dependiendo de dónde se va a emplazar una nueva infraestructura? Por ahora tenemos una única norma para todo Chile, que tiene diferencias principalmente si es que uno está más cerca o más lejos de la costa, o sea, de los grandes terremotos de subducción como el Maule o Valdivia, eh, y también que cambia con los tipos de suelo. Pero las diferencias son más que eso y seguramente en el futuro vamos a evolucionar a tener más regionalización, porque los terremotos, como digo, son diferentes en el norte, en el centro y en el sur, y tenemos efectos sobre las estructuras que son distintos y que esperamos poder ir cada vez mejorando y si entendemos mejor el fenómeno podemos diseñar mejor nuestras estructuras. Ustedes han trabajado ahí en la Universidad de Concepción en un estudio de evaluación de la amenaza sísmica. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los avances que ya tienen? Porque entiendo que esto está inspirado además en el potente terremoto 8.8 del inolvidable 27F. Sí, y además en que vivimos en el país más sísmico del mundo, digamos, entonces es que no somos nosotros los que nos preocupamos de esto, no se preocupa nadie, y estamos en un proyecto muy interesante en el que estamos evaluando no solamente cómo son los terremotos, cuán grandes son y cómo tienen que ser nuestras estructuras, sino también cómo evolucionan en el tiempo, porque los mismos terremotos evolucionan en el tiempo, pero nuestras estructuras evolucionan en el tiempo porque se van envejeciendo, en la mayoría de los casos deteriorando con el tiempo, pero en algunos casos no, inclusive mejorando características estructurales con el tiempo, y también evolucionan nuestras ciudades. Y si tenemos ciudades más grandes o con más población, con distintos tipos de estructuras, también cambia lo que llamamos exposición y por lo tanto el riesgo aumenta cuando tenemos más que perder. ¿Y cuánto nos podemos anticipar a aquello? Porque los terremotos, los sismos grandes o chicos van a seguir existiendo en nuestro país. ¿Cuánto nos podemos anticipar a lo que viene? No, hemos estado con varios colegas de geología, por ejemplo, y de geofísica, trabajando en modelos predictivos temporales. Eso significa para poder predecir qué probabilidad hay de que haya un terremoto en el futuro, pero utilizando toda la historia que tenemos hacia atrás, en algunos casos de hace 3.000 años atrás, ¿cierto? Que por supuesto no tenemos historia documentada en libros, pero sí tenemos historia documentada en lo que llamamos paleosismología, que ha registrado, por ejemplo, de tsunamis antiguos o mejor información todavía hay en los lagos, y que se puede sacar testigos
de sedimento en los lagos donde quedan marcados los terremotos antiguos. Y ocupando esa información podemos hacer modelos mucho mejores que lo que teníamos en el pasado para poder predecir temporalmente cuándo va a ocurrir un terremoto o no. Por supuesto, no vamos a poder predecir Claro. todavía el año, la hora, el mes, ni menos el día, pero tenemos mucho más certidumbre que antes. Ya, ¿y cuáles son, no sé si los periodistas siempre pedimos un ranking, pero los peores o los mejores suelos para aguantar un terremoto? ¿Están en el norte, en el sur? ¿Dónde es más firme la tierra? Los mejores son en el norte por, por dos motivos principales. Uno, porque hay mucho menos agua y cuando hay menos agua hay menos riesgo de licuación, que es lo que tú mencionabas antes. En el sur, porque hay mucha más agua, entonces hay mucho más riesgo de que haya licuación y la licuación causa muchos daños en la estructura y en las personas. Y lo otro es que en el norte el suelo es mucho más rocoso, como las imágenes que estamos viendo de apoyo. ¿Mm? Entonces, ese suelo más firme, más rocoso o que tienen un poco de sedimento de arenas, por ejemplo, pero poco, hace que tenga mucho mejor comportamiento que suelos que han sido depositados por ríos, especialmente ríos que depositan de manera suave durante Mm. muchos años. Entonces tenemos muchas ciudades del centro y el sur de Chile que están fundadas en sedimentos como eso y por lo tanto son mucho más susceptibles a terremotos, como Valdivia, como Concepción, y hay muchas otras, Viña del Mar también. Ya, y a la hora de construir, ¿se está mirando bien este fenómeno, cómo es el suelo, cómo va a aguantar un terremoto, o no está dentro de las normativas, de las montón de exigencias que hace Chile a la hora de construir? Y si está considerado, lo estamos evaluando. El adjetivo de bien es complicado porque en el fondo lo estamos haciendo mucho mejor de lo que lo hacíamos antes, pero todavía queda mucho por avanzar. Entonces estamos trabajando en eso y yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila en el sentido que estamos haciendo las cosas bien, pero como todos chilenos sabemos que cuando venga un terremoto grande o gigante como los que hemos tenido, por supuesto que podemos esperar algunos daños, ¿no es cierto? Y estamos trabajando para minimizar primero que todo la pérdida de vida humana. Ya. Gonzalo, y mirando en retrospectiva lo que ha sido la historia sísmica del país, ustedes están en Concepción, ahí se cayó el edificio Alto Río el 27 de febrero del 2010, fue de alguna manera el ícono del terremoto. De hecho, estaba viendo las publicaciones, ustedes lo ponen ahí en primer plano. ¿A qué conclusión llegaron ustedes después de tanto tiempo? ¿Ese edificio se cayó porque estaba mal construido o fue derechamente el suelo el que conspiró para botar esa infraestructura? Para que se caigan estructuras en Chile como este caso emblemático, tiene que ocurrir una combinación de muchos factores. No basta con que se equivoque una persona, una empresa constructora, eh, o inclusive que haya dolo, digamos, porque hay muchos actores involucrados, entonces tiene que, y en este caso ocurrió así, digamos, hubieron problemas desde la ¿Mm? concepción estructural, desde la clasificación sísmica del sitio, que la normativa tenía un problema, ¿cierto? Y también hubieron dos clasificaciones distintas, lo cual cambia la demanda de diseño en más de 100% en esa época. Ahora cambió eso, ya lo mejoramos, pero eh, entre un estudio y otro había como 160% de diferencia en la demanda y por supuesto que eso afectó, fue diseñado con la más baja. eh, y eso afectó, pero afectaron muchos otros motivos, digamos, y por eso es que desafortunadamente se cayó el edificio. Pero hemos aprendido mucho de esas cosas para no evitar, pero intentar que no ocurran en el futuro. Gonzalo, ¿y cuál es la reacción de, de las infraestructuras de madera frente a un suelo que es licuoso? Porque tú me decías los suelos más licuosos están ahí en el sur de Chile, en Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, de ahí para abajo Ujú. probablemente, y ahí predomina la construcción en madera. ¿Esa combinación es buena? ¿Es flexible la madera para un suelo licuoso o estamos ahí ante un riesgo inminente? Depende del tamaño de la estructura. Si tú no tuvieras estructuras de madera muy altas, que no hay en esa zona todavía, podría ser desfavorable, pero en general la madera tiene muy buen comportamiento sísmico. Es flexible, De claro. hecho, claro, uno de los problemas para diseñar en madera en Chile es la poca costumbre de diseñar estructuras grandes de madera, que no había antes, y se tiene miedo justamente al comportamiento sísmico. Y eso no solamente en Chile, también en otros países. De hecho, en Estados Unidos hace poco se hizo
un ensayo de un edificio alto de madera en una mesa vibradora en San Diego, justamente para evaluar cómo respondía frente a terremotos grandes, y uno de los terremotos que se probaron fueron los terremotos de Chile. Así que yo creo que estamos avanzando hacia que podamos hacer estructuras de madera, no solamente en el sur de Chile, también en el centro y en el norte de cada vez mayor envergadura, y además un material sustentable. Ya. Y en el caso ahí de la universidad, ¿cómo hacen estas modelaciones de la licuosidad del suelo? ¿Cómo se proyecta esto? ¿Hay tecnología para poder hacerlo de buena manera? Porque entiendo que también están innovando en este desarrollo. Sí, estamos avanzando en los estudios de licuación de suelo desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Uno, el más reciente que hemos publicado tiene que ver con un modelo que lo que hace es cambiar un poco el paradigma de cómo se estudiaba la licuación de suelo. eh, Antes era evaluando después de los terremotos. De hecho, ahora en el terremoto de Copiapó tenemos un equipo que está ya en terreno hoy día levantando información sobre licuación de suelo, sobre daños estructurales, ¿no es cierto? Porque para nosotros es muy importante recuperar esa información para poder Claro. corroborar nuestros modelos, mejorar nuestros modelos, ¿no es cierto? Y seguir avanzando. Pero lo que hemos hecho hasta ahora en la licuación que tú consultas es cambiar eso desde ir a terreno, ver dónde sí licuó, dónde no licuó, evaluar parámetros de suelo y a partir de eso después hacer una predicción para el futuro. Eso es lo que se hacía desde los años 70 en el mundo, y lo que estamos haciendo ahora es combinar los ensayos de laboratorio con las mediciones de suelo, porque los ensayos de laboratorio son mucho más controlados, de suelo estamos hablando, y entonces nos permiten entender mucho mejor el comportamiento, y tenemos un parámetro entre medio que nos permite llevarlo a la condición de terreno, de manera a poder evaluar esa condición de terreno y evaluar la licuación ahora de suelos de manera mucho más precisa, y que por ahora nos da resultados un poco mejores, pero tiene lo más interesante es que tiene una potencialidad de mejorar mucho más todavía. Eso es porque podemos ahora hacer ensayos en laboratorio sacando muestras, pero de la ciudad en particular. Entonces podemos estudiar la licuación en Valdivia para los suelos específicamente de Valdivia o de una zona de Valdivia, lo mismo para Concepción, lo mismo para Viña del Mar, lo mismo para un montón de ciudades en Chile que tienen riesgo de licuación, no solamente en el sur de Chile. De hecho, para el terremoto de Iquique en 2014 también hubieron casos de licuación, solamente que es menos común. Gonzalo, y este trabajo que ustedes hacen en la academia, ¿qué viene después? ¿Se va a un paper, a un paper, a publicaciones internacionales, o se entrega como un insumo a la Exonemi, hoy día Servicio de Prevención Senapred? Las dos cosas para nosotros es muy importante publicar en journals internacionales porque nos da una validez internacional y de que nuestro trabajo realmente es correcto, que está bien. Pero además en el proyecto de investigación que te mencionaba antes, ISER, un proyecto anillo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en que Senapred es parte del equipo, y el objetivo de tener a Senapred en el equipo es justamente poder ir traspasando esta información y no dejarla en conocimiento puramente científico, sino que traspasarlo a mapas, a planes de mitigación, de acción, inclusive de planificación urbana hacia el futuro. Ya. Gonzalo, y en lo que fue el movimiento telúrico 6.4 ahí en Atacama, en la capital Copiapó principalmente, ¿hay algo que les haya llamado la atención en estas primeras horas ahí en terreno con el equipo que tú diriges? Bueno, lo primero que llama la atención es que la cantidad de daños registrados para un evento 6,4, como decíamos antes, que en realidad no es un evento tan grande, pero de todas maneras eh, causó bastante daño, y por eso el interés, digamos, de mandar equipos a terreno a ver. Afortunadamente en Copiapó hay estaciones sismológicas instaladas y registrando del Centro Sismológico Nacional, y de hecho ese va a ser uno de nuestros principales intereses, ir a registrar daños alrededor, porque en esos sitios tenemos las dos cosas, la evidencia de daño, pero además la intensidad medida exactamente en esos puntos. Estamos también gestionando con algunas de las compañías mineras, a ver si es que podemos conseguir, porque las compañías mineras tienen instalados sismómetros también para sus fines internos de seguridad, ¿cierto? Pero esa información podría ser muy valiosa para nosotros también para poder ver. eh,
cómo se movió en distintos lugares. Entre más instrumentos tengamos, mejor podemos entender el fenómeno. Gonzalo Montalva, académico de la Facultad de Ingeniería y del Doctorado de Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender lo que pasó y lo que viene además con esto de los suelos, que da un poquito de miedo cuando usted lo grafica así como lo grafica. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Gracias, buen Chao. día.